Acento, conversaciones de valor. Audiencia de Canal 1 y de acentocolombia.com, bienvenidos. Esto es Acento, conversaciones de valor. Colombia no está entrando a una crisis del gas. Colombia ya está dentro de una crisis en el sector del gas. Y fue una crisis advertida, documentada y aún así ignorada. Las cifras son claras. El más reciente informe de Andesco advierte que si no se corrige el rumbo, el país enfrentará este año un déficit de abastecimiento cercano al 39%, que podría escalar al 58% en el año 2027. No es un escenario externo, es el escenario base si todo sigue igual. La producción nacional de gas viene cayendo a doble dígito y las reservas probadas se han reducido de forma sostenida durante la última década. La exploración se desplomó y el país, que fue autosuficiente durante más de 40 años, hoy depende cada vez más del gas importado, más caro, más volátil y con mayor riesgo logístico. El resultado ya se siente. Las industrias están saliendo del gas por precio y por falta de contratos firmes. Empresas se están regresando a carbón y diésel, con una presión al alza sobre las tarifas y un sistema que opera sin margen de maniobra ante cualquier contingencia. Esto no ocurrió por azar ni pasó de la noche a la mañana, tampoco por fallas en el sector. Ocurrió porque se desestimularon las decisiones de inversión en un energético estratégico, mientras se asumía que el gas iba a estar siempre allí. Hoy queremos poner los datos sobre la mesa y explicar con rigor qué está pasando y qué viene si el país no toma decisiones de fondo. Por eso esta conversación es con Luz Estela Murgas, presidente de Naturgas, para entender una crisis que no es ideológica, sino económica, técnica, energética y productiva. Muchísimas gracias, Cristian, a ti, a Acento Colombia del Canal 1 por esta invitación y bienvenidos todos los que a esta hora se nos unen a esta conversación de interés general para todos. Muchas gracias. Y bueno, si se habla de gas en Colombia, tenemos que tomarlo por varias puntas y yo quisiera poner sobre la mesa un informe reciente que conocimos justamente de un gremio colega de Andesco, que habla de una probabilidad de déficit mensual del gas del 39% este año y que puede llegar al 58% el otro año. Veníamos de proyecciones de déficit del 17 al 20% que ya eran alarmantes, es decir, que el hueco casi que se duplicó. Y la producción de gas el año pasado cayó más de un 17% según los datos consolidados. Así que, Luz Estela, también observando cómo las reservas han bajado alrededor del 43%, yo quisiera que le expliques a la audiencia que nos oye, que nos ve, qué significa esto en la práctica. ¿Estamos hablando de riesgo de apagones industriales, de encarecimiento generalizado? Bueno, lo importante para quienes nos escuchan es que el suministro del gas natural que le llega a los usuarios finales para el año 2026 está cubierto por la razón de que sumamos a el gas nacional, que era el que normalmente le llegaba a las casas, a las industrias, a los comercios, a los vehículos en las estaciones de servicio, no fue suficiente y sumamos gas importado. Entonces, la suma del gas nacional más el gas importado nos va a permitir en el corto plazo, es decir, en el año 2026, cubrir el abastecimiento de gas. De acuerdo con lo que yo leí del informe de Andesco, no es que el déficit haya aumentado, el déficit es el mismo, porque quien realmente da el déficit de gas es el gestor del mercado y ese déficit para el 2026 de gas nacional es del 20% y por eso nos tocó sumar gas importado. Lo que entiendo que dice el estudio que publicó Andesco de la mano del CRE es que hay probabilidades. O sea, el 39% no es un déficit, es probabilidades de que ocurra un déficit. Entonces es muy distinto el análisis de esa perspectiva, pero para quienes nos escuchan, para este año, en el corto plazo, el abastecimiento está garantizado porque gracias a las condiciones climáticas, es decir, que hay lluvia suficiente para generar energía eléctrica con lluvia y no con gas natural, como se hace cuando hay fenómeno del Niño, vamos a poder utilizar ese gas importado que se utilizaba para generación de energía eléctrica en esos casos para poder abastecer la demanda total nacional. Entonces, en el corto plazo hay, por supuesto, un parte de tranquilidad en lo que tiene que ver con el abastecimiento. En el mediano y el largo plazo tenemos que materializar otros proyectos de infraestructura que nos van a permitir importar más volúmenes de gas importados a los que estamos importando hoy. Y eso va a permitir
que garanticemos el abastecimiento en el mediano plazo, mientras que un proyecto de producción nacional de gas, como es uno que tenemos identificado en el Mar Caribe, que se llama Sirius, pueda aportar volúmenes significativos de gas nacional para abastecer toda la demanda. Eso puede darse a finales de la década, razón por la cual necesitamos materializar los proyectos de infraestructura de importación que nos permitan darle la prioridad de garantía del suministro a los usuarios. ¿Eso qué quiere decir? Que evitemos que haya algún tipo de racionamiento, algún tipo de interrupción del servicio del gas natural, y lo que siempre buscamos es que ante esta situación, es decir, de vernos obligados de sumar gas importado, que no lo hacíamos para atender esta demanda casi cerca de 5 décadas, en 50 años hemos siempre abastecido esta demanda con gas nacional, es trabajar conjuntamente para lograr mejores precios, porque lo que ha mostrado esta nueva condición que empezó a aplicar a partir de diciembre del 2024 es que al sumar gas importado hubo un impacto en el incremento de los precios, porque el precio del gas importado no lo definimos en Colombia, corresponde a las volatilidades que tiene el mercado internacional, aspectos de geopolítica que impactan el precio del gas, y eso implicó que hubiera un incremento en la tarifa. Entonces lo que buscamos es trabajar ahora ante esta situación, que es una condición con la que vamos a tener que vivir en los próximos años, es cómo logramos que podamos contratar ese gas importado a precios más razonables que tengan un impacto positivo en la tarifa al usuario final. En términos, digamos, prácticos, como bien lo ha explicado usted, el déficit está sobre la mesa y la producción está cayendo. Si lo interpreto bien, a la vista lo que tenemos es que reforzar los temas de infraestructura para importación por Cartagena, el tema también del gasoducto binacional, que ya hablaremos en un segmento específico de eso. Entre tanto, partimos de la buena fe y del compromiso del Ejecutivo para reactivar los proyectos de exploración, por ejemplo, en Sirius y otros que se puedan tener. Pero si las dos variables no se conjugan, estamos prácticamente condenados a comprar gas en el exterior con toda la volatilidad que eso implica. Tú lo has dicho, Cristian, la verdadera seguridad energética de Colombia no está en importar gas. Tenemos una situación en la que le dimos prioridad a garantizar el suministro de manera continua y sin interrupciones y sumamos gas importado, pero la gran estrategia a la que le debe apostar Colombia es en desarrollar el potencial de gas que está enterrado en el subsuelo. En el Mar Caribe hay un potencial de gas, no solamente en el proyecto Sirius, hay un potencial desde La Guajira hasta Antioquia, que ya lo hemos identificado, que hay que desarrollarlo, es decir, hay que establecer, hay que perforar más pozos, hay que construir la infraestructura para traer ese gas y conectarla en tierra al sistema de transporte para poderlo llevar a los centros de distribución. Y eso es el impulso que requiere esta industria para poder ser otra vez autosuficiente, para garantizar suministro y mejores precios para los usuarios. Ahora, en áreas continentales, en tierra también hay un potencial de gas, sobre todo está concentrado, Cristian, en los departamentos de Córdoba, de Sucre, algo del Magdalena. En el Piedemonte Llanero es donde han declinado la producción de gas natural, porque son campos que llevan casi 5 décadas abasteciendo al país. Y entonces, naturalmente, esa producción se ha declinado, como tú bien lo señalaste, y hemos encontrado en áreas continentales que también en el sur del Cesar y en el norte del departamento de Santander hay un potencial que hay que desarrollar. Lo que tenemos es que trabajar como nación en generar un consenso alrededor de la necesidad que tenemos del gas natural para llevar calidad de vida, para mejorar las condiciones de salud, reduciendo las emisiones de gases contaminantes, para mejorar, por supuesto, el sistema de transporte y desarrollar ese potencial, cerrando procesos de consulta previa a tiempo, permitiendo hacer atractiva la inversión que se requiere en infraestructura, de manera tal que puedan entrar a operar a tiempo y que reduzcamos los volúmenes de gas importados a los que nos hemos visto obligados a sumar ahora para poder priorizar el suministro. La producción, Cristian, para darles una idea, ha caído 16% en el año 2025 frente al promedio del año 2024. Y esa menor oferta es lo que nos está llevando a que nos volvamos en alguna porción más dependientes del gas importado.
y eso es lo que ha incrementado los costos logísticos, ha presionado las tarifas, y de hecho entre el 24 y el 25, entre un 7% y un 19% del total de gas que hemos consumido es importado. Entonces, y en lo que va corrido del año, ese porcentaje está en alrededor del 20% del total. Entonces, hay que trabajar para desarrollar el potencial. Esa es la verdadera seguridad energética del país. Ya regresamos en esta conversación de valor con Luz Estela Murgas, presidente de Naturgas, y que es el gremio que agrupa a las principales compañías del sector de este importante energético. Continuamos en Acento Conversaciones de Valor y en acentocolombia.com por Canal 1 Libre como tú. Conversamos con Luz Estela Murgas, presidente de Naturgas, y estábamos haciendo un repaso por lo que significa la importación de gas y los aspectos más relevantes que configuran, entre otras cosas, la tarifa que terminan pagando las industrias y los hogares. Y quisiera entrar en un punto que no es menos importante, y es la soberanía energética, por supuesto, pero también la seguridad jurídica para aquellos que pueden tener vocación e intención de invertir en este importante sector. Hoy las condiciones están dadas para que nuevos jugadores o para que los jugadores que ya llevan 5 o 6 décadas invirtiendo en el sector del gas sigan apostando por este sector en el país. Yo creo que hay que incentivar y estimular la inversión para incrementar la actividad exploratoria que nos permita cerrar la posibilidad de que ese gas que tenemos enterrado en el subsuelo llegue hasta los usuarios finales. Y cuando hablo de incentivar o estimular la inversión, es que, Cristian, para poder garantizar el suministro del gas, las inversiones que se hagan en la producción de gas son inversiones que requieren una estabilidad jurídica en el largo plazo. Las personas que deciden invertir en este sector tienen que tener garantía de que en el momento en que tomaron la decisión de inversión, el concepto de pago por impuestos, por impuestos nacionales, impuestos locales, por contribuciones asociados a esas inversiones, sean los mismos en el tiempo, de manera tal que ellos sepan que al momento de tomar esa decisión de inversión se les puede dar lo que nosotros llamamos en el tema de derecho privado y derecho público, cierre financiero. Entonces, sí o sí necesitamos que se protejan estas inversiones en el largo plazo, que las condiciones jurídicas no cambien, que las condiciones económicas no cambien y que, por supuesto, se dé garantía de ejecución de los proyectos, porque hay otra cosa que también incrementa los costos y es la demora en la ejecución de los proyectos, como cuando no se puede llegar a un acuerdo dentro de los términos con las comunidades que van a estar beneficiadas del desarrollo de estos proyectos en territorio. Esas consultas previas, cada vez que se dilatan más, porque no tienen términos perentorios en cada una de sus etapas, porque no hay una guía para determinar el valor de los proyectos en beneficio de esas comunidades que permita cerrar esas etapas del proceso de negociación, lo que hacen es que hacen más costosos los proyectos al final y que no entren en operación a tiempo. Necesitamos un programa de atracción de grandes inversiones estratégicas en el sector de gas que permita tener reglas claras, estables y predecibles en más o menos 15 a 20 años, que permita la garantía de que no hay cambios estructurales en los aspectos económicos y que haya una negociación reglada con las comunidades que permita que las consultas previas cierren a tiempo y podamos producir el gas que necesitan 36 millones de colombianos en sus casas, que necesitan 1.400 camioneros de carga pesada, que necesitan todos los buses, el 30% del sistema de transporte en Bogotá, en Cartagena, en Valledupar, en Medellín, en Manizales, para transportarse. Dar garantía al suministro, pero también, por supuesto, a precios competitivos. Sí, en Colombia el tema de las consultas previas y del trabajo con las comunidades, que por supuesto es importante, ha llevado a que proyectos estratégicos se detengan inclusive por el nombre del proyecto. Son temas que de verdad uno no termina de entender y para un inversionista menos. Pero a todo esto, Luz Estela, se suma la discusión política sobre importar gas desde Venezuela. El gobierno viene hablando de esto desde que Gustavo Petro llegó al poder y hay quienes dan la entrada de Estados Unidos a este modelo de más o menos coadministración tras la captura de Nicolás Maduro, consideran estratégico ahora sí poner en marcha ese plan de importación. Pero al margen de la discusión política, que tiene su espacio,
Para los que oyen esta propuesta y piensan en una solución fácil, ¿cómo explicarle los riesgos que puede implicar esto? Porque usted hablaba de un horizonte de 15 y 20 años para poder hacer un proyecto de inversión, pero es que en Venezuela recién estamos viendo que se promulgan leyes por la presión de Estados Unidos, pero todavía no está resuelto el orden democrático, no, todavía hay opacidad en cómo hacer negocios con el vecino país. Y ya después le pregunto sobre la infraestructura, pero respecto de lo que implicaría política y jurídicamente hacer esa inversión para conectarnos con Venezuela, le pregunto. Bueno, entonces lo primero es una manera de garantizar el suministro de gas y de lograr precios competitivos es habilitando todas las fuentes para traer gas a Colombia. La principal debería ser la nacional, pero habilitar fuente de gas importado que llega por barcos en estado líquido a través del Caribe o en estado gaseoso a través de un país vecino como es Venezuela, por supuesto que es viable. Venezuela no es una solución de corto plazo, porque como tú muy bien lo dices, ya se aprobó la ley de hidrocarburos en la Asamblea, lo equivalente al Congreso de la República en Colombia, donde ahora se permite la entrada de compañías extranjeras para que desarrollen actividades relacionadas con el petróleo de origen venezolano. Y hay gas que viene asociado a la producción de petróleo. Pero también, por supuesto, se expidió por parte de la Oficina de Control de Activos de Estados Unidos una licencia, es decir, una autorización o permiso para que compañías extranjeras puedan también desarrollar estas actividades relacionadas con el petróleo venezolano, siempre y cuando esas transacciones o esas actividades se hagan a través de compañías americanas. Entonces, la autorización que da la Asamblea Nacional Venezolana, más esa autorización por parte de la Oficina de Lavado de Activos o de Control de Activos de Estados Unidos, permiten ahora la llegada de actividades extranjeras. Pero lo que pasa en Colombia y lo que pasa en el mundo también va a pasar en Venezuela. Esto requiere unas inversiones. Esto requiere que haya confianza al inversionista en el largo plazo, requiere unas inversiones en infraestructura para que podamos habilitar un gasoducto que existe no en términos y condiciones aptas para ser utilizado entre Venezuela y Colombia, porque se dejó de utilizar desde el año 2015. Se requiere unas inversiones en una infraestructura también para conectar los campos de producción en Venezuela a este gasoducto Antonio Ricaurte que llega hasta Maracaibo, y eso va a requerir algo de tiempo. O sea, lo que nosotros pensamos es que no es tanto por una discusión ya de política, porque como tú muy bien lo dijiste, el 3 de enero todo cambió. Antes del 3 de enero no había viabilidad jurídica. Después del 3 de enero se abre la oportunidad de que jurídicamente se puedan hacer los negocios, y eso se ha traducido en la ley de hidrocarburos y la licencia de la OFAC. Ahora, lo que realmente aquí enfrentamos son algunos retos técnicos, requerimientos de infraestructura, condicionamientos que faciliten la posibilidad de traer gas de Venezuela. Ahora, no se trata de depender de Venezuela completamente. Se trata de tener habilitado inclusive para temas de confiabilidad ante imprevisto. ¿Qué pasa si se daña la posibilidad de traer gas de donde normalmente lo traemos por el Mar Caribe en un futuro, o que haya un daño en un pozo de producción nacional? Qué bueno tener habilitada una infraestructura que nos permita garantizar siempre el suministro. Entonces, nos va a también dar tranquilidad a futuro que ante algún imprevisto en Colombia tengamos la posibilidad también de traer gas de Venezuela. Pero repito, no es para depender de Venezuela, porque lo que debemos es ser nuevamente autosuficientes, pero sí nos va a garantizar tener distintas fuentes habilitadas para poder reaccionar a tiempo y garantizar el suministro. Ahora, la seguridad energética implica que tengamos todo este portafolio de fuentes, pero no le apostemos a un solo proveedor. ¿Sí me explico? Habilitemos Venezuela, habilitemos la entrada por el Mar Caribe y trabajemos rápidamente para habilitar el gas colombiano. Yo creo que esa es la gran apuesta del país. Ya regresamos en esta conversación de valor con Luz Estela Murgas, presidente de Naturgas, aquí en Canal 1, libre como tú. Regresamos en Acento Conversaciones de Valor aquí por Canal 1 y también en acentocolombia.com. Recuerden visitar cada semana nuestro semanario digital, donde hacemos un resumen de los temas más importantes de Colombia y el mundo para que tome decisiones bien informados. Y con una nueva función, ahora también puede escuchar los artículos en nuestra plataforma digital. Regresamos con Luz Estela Murgas, presidente de Naturgas. Ya pasamos
por las cifras del sector, ya pasamos por un análisis de los componentes jurídicos, de la confianza para las inversiones, abordamos la posibilidad de traer no solamente gas de Venezuela, sino de tener una matriz y una fuente de proveedores más completa que le permita a Colombia mantener, por supuesto, su estabilidad en el tiempo. Pero yo quisiera ahorita entrar en un tema, y es que a finales de 2025 vimos algo muy diciente. La demanda de gas industrial cayó en cerca del 20% en cuestión de semanas. Hay un artículo bien interesante que publicó el diario El Tiempo que decía algo así como transición energética en reversa, porque empresas que estaban en gas volvieron a carbón, a diésel, a GLP, porque el gas se volvió más caro para ellos y menos seguros por el tema de los contratos firmes. ¿Qué le puede decir usted a la gente que nos ve, que hoy está dudando si seguir en gas o pasarse del todo a combustibles más sucios? Que ojo que el gobierno lo que quería era cuidar el tema medioambiental y está ocasionando lo contrario todo esto, cuando por años se logró que la industria entendiera que el gas era el energético de transición. Cristian, para estos usuarios industriales que nos escuchan, estamos trabajando porque la solución está sobre la mesa, en poderla materializar en el sentido de incrementar la oferta de gas. Si incrementamos la oferta de gas, abriendo todas las fuentes de gas, tanto nacional como las importadas que hablábamos hace algún momento, e incrementamos la oferta, la ley natural en materia económica es que los precios sean mucho más razonables. Yo los invito a que no tomen decisiones de fondo que no puedan reversar fácilmente en el corto plazo. Hemos establecido, por ejemplo, la posibilidad de contratar el gas importado a largo plazo, porque la regulación no permitía que se pudieran suscribir estos contratos de compra de gas en el mercado internacional por más de 1 o 2 o 3 meses, como lo veníamos haciendo desde que empezamos a importar en diciembre del 2024. Ya la regulación nos permite ahora y nos flexibilizó las condiciones para poder comprar a 3 a 5 años, mientras que sabemos que van a entrar los proyectos de gas nacional. Eso va a ayudar un poco a tener precios del gas internacional más razonables para la industria. Pero también, por supuesto, estamos trabajando para desarrollar estos proyectos de gas local que nos permitan también incrementar la oferta. Si incrementamos la oferta, logramos precios razonables, garantizar el suministro de manera continua, y eso es lo que va a permitir que los industriales puedan regresar. Está justo pasando lo que tú mencionaste. Lo que hace un industrial para evitar incrementar el costo de producción de los bienes y servicios que consumen las familias colombianas es recurrir al energético más económico, priorizando ese costo de producción en vez, por ejemplo, de las emisiones y de las apuestas en transición energética. Entonces, si en la oferta de productos y de energéticos o de combustible para operar, el gas resultó un poco más costoso, lo que hacen es migrar a combustibles más contaminantes, que son menos costosos, como el carbón, como el fuel oil, como el diésel. Y lo que estamos haciendo es reversando en las apuestas de transición y de reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero, que es un compromiso que tiene el país a nivel internacional. Así que lo que yo le diría es, estamos trabajando para incrementar la oferta. Sabemos que entre más oferta va a haber precios más competitivos y que las decisiones que toman ahora, que están no favoreciendo las apuestas de reducción de emisiones, puedan reversarse de manera inmediata para que puedan regresar al gas natural. Mire, si bien el gas natural ahora resulta menos competitivo que esos productos, también piensen que el gas natural es el energético que les permite cumplir también con las apuestas que ustedes tenían internamente de reducción de emisiones. Cuando uno compara lo que emite la industria del gas natural desde que produce el gas y lo llevamos hasta las industrias, solo somos responsables del 0.75% de las emisiones totales del país. 0.75%, para darles una idea. El país completo emite 280 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente al año. La industria del gas natural, desde que lo produce y lo lleva hasta el usuario final, solamente emite 2 millones de esos 280. 2 millones. Eso no sucede con el carbón, no sucede con el fuel oil, no sucede con el diésel. Entonces piensen que mantenerse en gas natural es una apuesta en estos momentos de reducción de emisiones, pero que en el mediano plazo va a seguir siendo una apuesta de reducción de costos de producción. El gobierno garantizó una especie
digamos, de sostenibilidad temporal, si se quiere, para hogares y para algunos vehículos como los taxis que funcionan a gas natural, los priorizó con los contratos con interrupciones. Pero en la práctica, ¿cómo funciona este esquema de cara a la industria? ¿Cómo le impacta en función de lo que usted más temprano estaba diciendo? Sí. Sigue siendo no tan competitivos los precios para la industria y el efecto es que ellos buscan un energético más económico y si la tecnología que tienen en sus fábricas permite que se pasen a otro energético, pues automáticamente se pasan, porque lo que no quieren es también ellos perder competitividad en el mercado y encarecer los productos de bienes y también los servicios cuando ocurra para las familias colombianas. Es que el incremento del gas no solamente tiene un impacto en el sector residencial vía el incremento del servicio público, también tiene un impacto vía el costo de vida de las familias colombianas cuando las industrias que producen esos bienes que ellos consumen, pues tienen que incrementar el costo de producción. Le voy a poner un ejemplo, Cristian. En la industria alimenticia, del total de los costos de producción de los alimentos que consumen los colombianos, el combustible representa el 40% del costo de coproducción. Entonces, si el gas que es el combustible que ellos usan se incrementa, pues automáticamente tiene un impacto en el costo final del bien. Entonces, hay que apostarle no solamente con política pública o regulación que proteja al sector residencial vía el servicio público domiciliario, sino también al sector industrial y para eso hemos hecho algunas propuestas regulatorias a la CREC que permita reducir el impacto de las tarifas también al sector industrial bajo el entendido que cualquier incremento de costo en ese sector también va a impactar igualmente a las familias colombianas vía el incremento del costo de vida. Ya regresamos en esta conversación de valor con Luz Estela Murgas, presidente de Naturgas. Eso es Acento, en Canal 1, libre como tú. Regresamos en Acento Conversaciones de Valor por Canal 1 Libre como tú y en nuestra plataforma digital acentocolombia.com. Poco se dice, pero el sector que usted representa, Luz Estela, aporta cerca del 1% del PIB del país y mueve más de $1.000 millones en inversión que impacta la vida de 36 millones de colombianos. Son algo así como 12 millones de hogares. Y usted ya nos lo decía más temprano, solo aporta el 0.75 de las emisiones del país versus 280 millones que es el consolidado nacional. Y se ha estigmatizado al gas. Luz Estela, yo quisiera que usted nos ayude también a desvirtuar un poco esa narrativa oficial. No la meto en problemas en lo absoluto desde la posición gremial, porque es que lo que parecía el seguro de vida, si se quiere, energético de la nación, de la noche a la mañana se convirtió en un digamos, energético demonizado por algún sector del gobierno nacional. Cristian, el gas natural es de origen fósil, sí. Yo creo que ahí científicamente no podemos contradecir ese argumento, pero es el combustible de origen fósil de más bajas emisiones. Tú lo acabas de ratificar con el dato de las emisiones totales que habíamos mencionado hace un momento, pero además cuando uno mira cómo ha sido el proceso de evolución de masificación del servicio, hace 20 años teníamos 1.5 millones de usuarios, hoy como tú lo dices son 12 millones de usuarios que si uno multiplica eso por el número de personas por hogar del DANE, nos arroja que 36 millones de colombianos se benefician en sus casas del gas. Pero la manera como llegamos a esa evolución y para llevarnos un poco al pasado, eran familias que cocinaban con leña, eran familias que cocinaban con carbón de leña. Y hacer la sustitución al gas natural también les permitió a esa familia cerrar brechas de desigualdad y también reducir pobreza y, por supuesto, llevarles calidad de vida. Mejoraron aspectos como salud, porque la medición también de emisiones hay que hacerla intramuros. ¿Cómo afecta la salud con enfermedades respiratorias, pulmonares, el consumo del humo y la inhalación del humo asociado a la cocción con leña, que además está en cabeza de mujeres que no tienen tiempo para poder dedicar a otro tipo de trabajo o que no pueden dedicarlo ni siquiera para formación o estudio? Entonces, el gas natural es un energético en el que confluyen componentes que permitirían sí o sí en cualquier programa, inclusive de gobierno y casi que como política de Estado, contrarrestar las verdaderas, condiciones de desigualdad que tiene un país como Colombia, porque es de bajas emisiones y ayuda a lograr reducir, ese impacto que tenemos frente al cambio climático,
porque usar gas natural también en el sector industrial para sustituir el uso de carbón o de combustible líquido permite también reducir las emisiones y migrar hacia una transición energética, porque en la generación de energía eléctrica que se pueda generar con sol y con viento, el gas natural es un respaldo, dado que el sol y el viento no tienen la posibilidad de generar las 24 horas del día, es un respaldo para tener energía eléctrica 24/7 sin interrupciones. Y lo tercero que mencioné hace un momento es cómo mejora la calidad de vida, cómo tiene un impacto positivo en salud. Y durante casi 5 décadas, y me atrevería a decirlo, que a pesar de haber sumado gas importado que ha impactado las tarifas, es el servicio público domiciliario más barato que pagan los colombianos. Es decir, que libera capacidad para incurrir en otros gastos de familia vulnerable, de trato 1 y 2 y en zonas rurales, que no tienen la posibilidad, se utilizan energéticos más caros como el GLP en cilindros o energías eléctrica en situaciones como en la costa atlántica donde están pagando altas tarifas. Así que el gas natural también tiene un efecto en el bolsillo de los colombianos y tiene, como lo dije al principio, en él confluyen todas estas condiciones ambientales, sociales y económicas que permiten que cualquier gobierno pueda usarlo como una herramienta de reducción de pobreza y cierre de brechas de desigualdad. Hace un rato usted le mandaba un mensaje de confianza en la gestión que se está haciendo para reconfigurar la matriz y para garantizar la sostenibilidad del energético al sector industrial. Ahora le pido también un mensaje para esos hogares, para esos 12 millones de hogares que vieron el año pasado, por ejemplo, en el centro del país y parte del occidente, un incremento de 2 dígitos muy importante en el gas que llega a sus hogares. Y pues según lo que escuchamos, van a tener todavía que aguantar un poquito más. Entre tanto, se reconfigura el mercado. Durante 5 décadas, el gas que les llegaba a su casa era un gas que producíamos en territorio colombiano. Debido a que en territorio donde se producía este gas, esa producción fue declinando naturalmente y no fuimos capaces de reponer lo que nos veníamos consumiendo, perforando más pozos y haciendo más actividad exploratoria, nos tocó sumar gas que se produce en otros países. Y eso tuvo un impacto en la tarifa que usted paga en su casa. Pero estamos trabajando para incrementar la producción de gas nacional, para incrementar también la oferta de gas que proviene de otros países de manera tal que logremos mejores precios para mantenerlo a usted como un cliente fiel a el servicio del gas natural. Y vamos a lograrlo en el corto plazo, poder reducir las tarifas con esta estrategia de incremento de oferta y de la mano de los gobiernos que lleguen, del gobierno actual, estoy segura que vamos a ser capaces de lograr sensibilizarlos de que el gas natural lo que hace es beneficiar a todos los colombianos, sobre todo aquellos que están en estado de vulnerabilidad, y vamos a ser capaces de lograr generar un consenso en torno al gas para garantizarle a usted un servicio confiable, seguro y barato. Considerando que, digamos, las decisiones en el sector de gas se toman hoy, pero los resultados se ven a largo plazo, todavía le queda un año a este gobierno, porque si bien vamos a elegir, y eso hablaremos en el último bloque, un nuevo Congreso, un nuevo presidente o presidenta de la República, a usted todavía y al sector le toca seguir trabajando de la mano de este gobierno que tiene una postura clara respecto del sector. ¿Usted ve la voluntad jurídica, política, para avanzar en esos proyectos que usted con tanto ahínco y dedicación está promoviendo y sobre los cuales manda un mensaje de confianza al país? Lo único que tenemos cierto en la vida es el presente, Cristian. Y hoy hay unos actores, el gobierno actual, la industria, las comunidades, la CREG y las distintas entidades que tienen relevancia en la determinación de la garantía en el abastecimiento y la competitividad del gas natural. Eso quiere decir que nos toca sí o sí trabajar en el presente con los actores que tengamos, sin pensar en el futuro, ni en el inmediato, ni en el de mediano y largo plazo, porque necesitamos estabilidad que nos permita, por supuesto, garantizar el servicio a todos los colombianos. Así las cosas, nos tocará trabajar con este Congreso, con este gobierno, pero también, por supuesto, con los congresos y los gobiernos que vienen. Para eso hemos identificado cuáles son los proyectos estratégicos que nos van a permitir garantizar el suministro a precios competitivos. Ya los tenemos mapeados.
Sabemos cuáles son sus cuellos de botellas. Sabemos cómo los podemos destrabar. Aquí lo que necesitamos es articularnos entre todos, entre los que estamos hoy y con los que vienen, para que haya en esa articulación y coordinación institucional y del sector privado y en territorio la posibilidad de que esos proyectos entren a tiempo. Porque aquí lo que está en juego no es una ideología política, no es un futuro en términos electorales. Aquí lo que está en juego es el bienestar de la gente. Y garantizarles que tengan un gas a precios competitivos es lo que va a permitir que cerremos esa brecha de desigualdad y reduzcamos pobreza. Y en torno a esos dos componentes, que a mi juicio son los grandes desafíos que tiene Colombia, es que no puede haber ni un rechazo, ni puede haber una refutación. Porque vuelvo y digo, el gas natural es un energético y una herramienta que nos permite cumplir y cerrar esa brecha para poder llevar bienestar a todos los colombianos. Imposible que en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo, que en los nuevos proyectos de ley hasta el Congreso, teniendo en cuenta ese objetivo común que tenemos todos los colombianos, no seamos capaces de articularnos para desarrollar esos proyectos a tiempo. Ya regresamos para el bloque final aquí en Acento Conversaciones de Valor con Luz Estela Murgas, presidente de Naturgas. Regresamos en Acento Conversaciones de Valor por Canal 1 Libre como tú. Estamos conversando con Luz Estela Murgas, presidente de Naturgas, que ya había señalado más temprano que por casi 5 décadas Colombia no había requerido de importar gas y hoy hace parte, pues digamos, de esas soluciones para la sostenibilidad del sector. Entonces, Estela, ya al cierre quisiera preguntarte, y lo decías más temprano, que había que trabajar con este gobierno al margen de las ideologías y con el que venga. Pero concretamente, ¿qué se le pide al nuevo Congreso que se va a elegir en las próximas semanas y al próximo presidente o presidenta? ¿Cuáles son esos 3 o 4 puntos claves en los que deberían fijarse desde la perspectiva de Naturgas? El nuevo Congreso y el nuevo gobierno es una oportunidad para que podamos determinar que la seguridad energética, aprovechando todos los recursos naturales de manera sostenida que tiene Colombia, debe de reflejarse en una política de Estado en donde las directrices de los gobiernos de turno no determinen la apuesta por mantener seguridad energética. Puntualmente, que a nivel de orden constitucional, de acto legislativo y de una norma en el Congreso de la República de mayor jerarquía, pueda determinarse como se determina hoy la defensa de los derechos humanos, la protección de la soberanía nacional, también la garantía de la seguridad energética para todos los colombianos. Y el Congreso va a ser fundamental en lograr que esto no sea una política pública que depende de cada gobierno, sino una política de Estado de largo plazo. Lo segundo es que hay que sí o sí establecer un programa de atracción de grandes inversiones estratégicas. Si se quiere que superen un monto de inversión determinada donde pueda haber, ese programa pueda comprender estabilidad jurídica, es decir, reglas claras y estables a 15 y a 20 años, donde haya un incentivo económico modular asociado a los impuestos. Lo que hoy paga la industria del gas por concepto de impuestos nacionales y territoriales es cercano al 70% de las utilidades que se generan. Hay que tener unos incentivos económicos modulares. Sabemos que venimos de una crisis fiscal que permita que la inversión llegue a Colombia y no se vaya para Venezuela, que está en reactivación económica, no se vaya para Guyana, que está incrementando por su producción, no se vaya para Argentina, que pasó un superávit económico gracias a la industria de hidrocarburos, o a Brasil o a México. Colombia compite con la región y con el mundo, pero hay que ser atractivos también desde el punto de vista económico. Lo tercero, un esquema de articulación institucional y coordinación para la ejecución de los proyectos. Algo muy parecido a lo que sucedió en el sector de infraestructura vial con proyectos de interés nacional y estratégico, los famosos PINES. Tener una segunda versión donde se sienten quienes toman decisiones en las distintas carteras para los trámites y autorizaciones para que estos proyectos se lleven a cabo. Y lo cuarto es que hayan unos compromisos tangibles en proyectos de alto impacto que beneficien a las comunidades. Que no cada empresa que llega a territorio tenga una negociación uno a uno con las comunidades y se determinen proyectos de pequeño impacto que no terminan solucionando las necesidades de fondo a largo plazo. Entonces, que podamos establecer
un inventario de proyectos en beneficio a las comunidades, de la mano del gobierno nacional, local y de las comunidades, tasar esos proyectos y que todas las empresas que lleguen a tener presencia en esas áreas de influencia de sus operaciones puedan sumar recursos, sumar talento humano y hacer proyectos de alto impacto duraderos en el tiempo que puedan atender las necesidades básicas de la comunidad. 4 componentes fundamentales para un programa de atracción de grandes inversiones en el sector de gas natural, que el que haga parte de esa construcción del programa el gobierno que viene y el Congreso entrante. Y ya para terminar, le pregunto a todos nuestros invitados, Luz Estela, un tema concreto en el que haya que poner el acento, el foco este año 2026. Bueno, hoy tenemos que poder generar la mayor competitividad posible en el gas natural para que nuestras industrias no migren a combustibles más contaminantes y que no tenga eso un impacto en el costo de producción de los bienes. Hemos logrado para este año, sumando gas importado y ante las condiciones climáticas, garantizar el abastecimiento del corto plazo. Ahora necesitamos es trabajar en propuestas regulatorias y de política pública que mejoren la competitividad del gas para, por supuesto, mantener esa condición de ser un servicio público domiciliario más barato y poder no impactar los costos de producción de los bienes que consumen las familias colombianas. Competitividad. Luz Estela, muchas gracias. A usted, Cristian, gracias por llevarles de primera mano información a las familias colombianas y a quienes nos escuchan para que puedan tomar decisiones de mantenerse en el gas natural y de que conozcan en qué estamos trabajando para garantizar el suministro a precios económicos para todos. Gracias a la audiencia de Canal 1 y de acentocolombia.com. Nos vemos el próximo domingo con un nuevo invitado, una nueva conversación de valor. Acento, conversaciones de valor.